De esta forma, sí te podés hacer millonario. A la hora de empezar a invertir, a la gente muchas veces les gusta fantasear con conseguir la inversión milagrosa que rinda, no sé, un 1500% o esas tasas alocadas mensuales que a veces nos llegan promociones de conseguir 7-8% mensual en dólares, que todos sabemos que eso termina en escenas de estafas financieras. O también el sueño de, bueno, si me ganara la lotería, tendría un capital para invertir, cuando la estadística muestra que la mayoría de los ganadores de loterías se queman la plata en plazos muy cortos de tiempo, porque así como recibieron ese capital por suerte, no estaban preparados para gestionarlo, para administrarlo. Bueno, sería importante saber si eso es lo que más impacta en nuestras inversiones. Es por eso que hoy te traemos un caso en donde analizamos qué es lo que tendría más impacto en tus inversiones, porque se trata de algo que todos en algún momento tuvimos o tenemos en algún momento de nuestra vida, pero que quizás le restamos importancia. Bueno, vamos a empezar por un caso base. Pensemos en una persona que arrancara su vida de inversor con $10.000 de capital inicial y esa persona pudiera ahorrar $2.000 anuales. Eso equivaldría a $167 por mes. No es una suma alocada, es algo que un inversor paciente podría llegar a conseguir. A su vez, supongamos que esta persona va a invertirlo al 7% anual por 10 años. El 7% anual en dólares es incluso menor en la tasa promedio de mercado. También pensá en la tasa de las obligaciones negociables en Argentina. Puedes conseguir tasas del 8, del 9, del 10%. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que es la inversión más segura del mundo, rinden del 5%. No es para nada alocado suponer una tasa del 7% anual en dólares por un perfil conservador. Y un horizonte de tiempo de 10 años. Es un horizonte de tiempo en el cual ya sos inversor, ya te mantuviste la disciplina de estar invertido, pero tampoco son 40. Entonces, pensemos a esa persona cómo le hubiera ido. Bueno, esa persona tendría un capital final como resultado por la inversión de $47.304. Es decir, hubiera mejorado y hubiera tenido un 37% más de lo que ahorró. Es decir, la relación entre lo que ahorró y lo que obtuvo es 63%. Del capital final, el 63% corresponde a lo que la persona ahorró, que fueron $30.000, y el 37% a ese rendimiento de las inversiones. Pero a su vez pensemos que esa persona hubiera hecho, yo quisiera tener más capital final, más que esos $47.000. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí tengo diferentes alternativas que yo puedo modificar para obtener más capital final al final de mi horizonte de inversión. Como dicen los economistas, ceteris paribus, o sea, vamos a dejar fijo el resto de las variables y vamos a ir sensibilizando cambiar una sola de ellas. El número que decidimos cambiar para que tenga un impacto es un 50%, o sea, vamos a agarrar individualmente y vamos a ir subiendo el capital del inicio, después el capital que pudo ahorrar por mes o por año, después la tasa y por último el tiempo. Vamos a sensibilizar cada uno de ellos un 50% y vamos a ver cuál impacta más. Comencemos con un 50% más de capital inicial. Primero evaluemos la realidad de esto. A ver, en la mayoría de los casos, el capital inicial es una de las variables más rígidas a modificar. Es con lo que contamos, es lo que uno ya tiene, sería difícil modificarlo. Pero bueno, puede haber algunos casos, no sé, por ejemplo, si se trata de un capital que recibimos en herencia y decidimos una parte gastarlo y otra parte ponerlo a invertir, bueno, por ahí podemos decir, bueno, vamos a gastar un poquito menos y subimos el capital que vamos a invertir. O, no sé, vendimos una casa para pasarnos a una casa más chica, también podríamos modificar. Hay formas, pero se trata de una de las variables más rígidas a la hora de modificar. Bueno, ¿qué impacto tendría esto? Habíamos dicho en el caso base que uno arrancaba con un capital de $10.000, si aumentamos un 50%, significa que vamos a arrancar con un capital de $15.000. Y el resto sigue igual. Seguimos ahorrando los $2.000 por año, seguimos teniendo el 7% de rendimiento y lo seguimos haciendo por 10 años. En este caso, como ves en la pantalla, el capital final que obtenemos es de $57.000, $57.140. Y acá lo que uno puede ver es que respecto al caso base, nosotros incrementamos ese capital final un 21% más. O sea, vos aumentaste un 50% el capital inicial y eso redundó en un 21% más sobre el escenario base. A su vez, cuando vemos la relación entre ese capital final, cuánto proviene de lo que vos ahorraste y cuánto proviene de los intereses que ganaste, de hacer trabajar tu dinero, como vos lo quieras llamar,
Bueno, vemos que mejora un poquito la situación respecto al caso base, porque en el caso base teníamos un 63% de ese capital final que provenía de nuestro ahorro y en este caso proviene un 61%. ¿Cómo leer ese 61%? Bueno, es un poquito menos de esfuerzo que vos tuviste que hacer para llegar a ese capital final. O sea, tus inversiones te devolvieron un poquito más. Bueno, esto sería un poco el caso aumentando el capital inicial, pero ¿qué pasaría si aumentamos lo que ahorramos por mes? Bueno, vamos a suponer que seguimos con los 10.000 dólares de capital inicial, pero que este inversor decide ajustarse el cinturón, realmente revisar su presupuesto y aumentar su capacidad de ahorro en un 50%. En lugar de 2.000 dólares al año, ahorrar 3.000, que serían 250 dólares por mes. Esto es muy difícil, no hay que subestimar el esfuerzo que llevaría hacer un ajuste así en tus finanzas. Por eso es que también es algo que hay que verlo con cautela. Pero supongamos a alguien que lo pudiera lograr. Analicemos qué impacto tendría. Seguimos con el capital inicial de 10.000 dólares y ahora ahorramos 3.000 dólares al año, 250 dólares por mes. Vamos a suponer que la tasa sigue siendo del 7% anual y que este inversor invierte por 10 años. En este caso, el capital final sería de 61.121 dólares. Es una mejora con respecto al capital del caso base, obtener un 29% más, pero ahí vemos que es el caso que más esfuerzo le requiere al inversor. De lo que obtiene como capital final, el 65% proviene del ahorro, de sus fondos aportados, y el 35% del rendimiento. O sea, vemos que obtuvo una mejora en su capital final, pero eso vino al coste de hacer un esfuerzo muy grande. Este inversor tuvo que realmente ajustarse el cinturón y tener un presupuesto muy acotado para llegar a esto. Pero esa no es la única alternativa. Podemos irnos también al sueño de mejorar la tasa, obtener esa reinversión ganadora que nos va a salvar el capital. ¿Qué es lo que todos buscan? O sea, uno hace research, busca investigaciones y son las publicidades que seguramente te llegan cuando ves videos y cosas de cómo obtener una inversión milagrosa que te va a hacer rico de la noche a la mañana, que vas a obtener un retorno extraordinario, un sistema de trading que te muestran que solamente poniendo tu capital te va a hacer millonario, bueno, y todas esas cosas que la verdad que cuando uno va a la práctica son muy difíciles de lograr. O sea, como asesor financiero y con más de 10 años de experiencia en el mercado, llevando las carteras no solo propias, sino también de inversores, lograr un aumento del 50% en la tasa de rendimiento es algo muy difícil. Entonces, partir de un supuesto como ese, la verdad que es poco realista. Pero bueno, nos gusta ponerlo en el ejemplo para que también veamos el impacto. Si logramos de la noche a la mañana convertirnos en Warren Buffett, Peter Lynch o alguno de esos inversores legendarios, ¿qué impacto tendría en nuestras inversiones? Entonces, en este caso, de nuevo, tenemos los 10.000 dólares de capital inicial, vamos a ahorrar 2.000 dólares por año. Entonces, si hacemos esa multiplicación, dijimos, bueno, y seguimos en los 10 años, hacemos 2.000 por 10, son 20.000, más los 10.000 de capital inicial, o sea, en todo ese periodo vamos a haber ahorrado 30.000 dólares. Pero, en este caso, en lugar de tener 7% de rendimiento, vamos a tener un 50% más, es decir, 10,5% de retorno sobre tus inversiones. Bueno, en ese caso, el capital que obtenemos es 59.790 dólares. Veamos que ya, a pesar de ese gran rendimiento, el impacto en el capital es menor que el que tuvimos ahorrando un poco más, como nos decía Georgina recién. O sea, antes teníamos 61.000 dólares y ahora tenemos 59. Es poco marketinero sacar una publicidad, ahorra más que vas a tener un capital final más grande. Pero estamos viendo que el impacto de poder hacer un esfuerzo y ahorrar más de manera mensual tiene más impacto en tus inversiones, sobre todo cuando empezamos con capitales que no son tan grandes, que el rendimiento extraordinario que puedas obtener con una inversión. Entonces acá vemos que el capital aumentó 26% frente al caso base contra un 29% que lo había hecho en el caso de incrementar el ahorro. En donde sí se ve una mejora es en el esfuerzo que uno hace, porque claramente si con un capital más pequeño obtenemos un retorno más alto, el capital final va a terminar siendo un porcentaje menor que lo ahorrado sobre lo que obtenemos de las inversiones. Entonces, en este caso tenemos un 50% de retorno, o sea, de lo que representa el ahorro, perdón, el 50% de lo que representa el ahorro sobre el capital que nosotros habíamos invertido. Y en este caso, me corrijo de algo que había dicho antes,
El caso del capital inicial en realidad era un 61%, por lo cual era mayor el esfuerzo que habíamos tenido. Entonces, por ahora, el caso del retorno extraordinario es en el que menor esfuerzo nos demanda y a la gente siempre le gusta capital, tasas extraordinarias, la ley del menor esfuerzo, de esa manera volvernos millonarios de la noche a la mañana. Pero aún así vimos que el impacto en el capital final es menor que si ahorramos más. Bueno, y ahora vamos al último caso. El caso que es en teoría el más aburrido, el menos marketinero, pero vamos a ver que es el más efectivo. Que es, ¿qué pasa si esta persona cuenta con un 50% más de tiempo? No va a invertir por 10 años, va a invertir por 15. Vas a ir con los 10.000 dólares de capital inicial, vas a ir ahorrando lo mismo, no tiene que hacer un esfuerzo adicional, solamente con los 2.000 dólares por año está bien. Y va a seguir invirtiendo el 7%. Tampoco quiere subir un gran riesgo. Con esa tasa del 7%, que como vimos es perfectamente factible, va a invertir por esos 15 años. Bueno, en ese caso ahí vemos que va a terminar con un capital de más de 77.000 dólares. O sea, es el caso con el capital final más alto de todos por mucha diferencia. Un 65% más que el capital final del caso base. Realmente el impacto de ahorrar e invertir por más tiempo es el más grande de todos. Y sin asumir un gran riesgo porque tampoco salió a buscar una tasa exorbitante. No se expuso a perder todo su capital. Trató de ir avanzando a pasos seguros. Y a su vez vemos que el esfuerzo de esta persona también fue uno de los más bajos. Del capital final, el 51% proviene del ahorro y el 49%, o sea, casi la mitad, también proviene del resultado de las inversiones. Esta persona, sin hacer un esfuerzo extraordinario de ahorro, sin contar con un capital financiero enorme y sin exponerse a grande riesgo con sus inversiones, terminó con el capital final más alto de todos los inversores. Y esto es algo que tenés que tener muy presente para tus finanzas. Veamos incluso que en este caso se trata del único que logra superar el porcentaje de incremento que hacemos en la variable, porque en todos aumentamos el 50%, pero en los otros veíamos que subía el capital final un 21, un 29, un 26. Este es el único en donde, digamos que ese rendimiento que le sacas es aún mayor a lo que vos incrementaste, porque obtenés un 65% más aumentando en un 50% solamente. Entonces, esto lo que nos demuestra es la importancia del tiempo, la importancia también de la educación financiera, que nos enteremos de estas cosas cuando aún somos jóvenes, para que podamos empezar a hacerlo. Te dejamos también en las tarjetas, nosotros hicimos un video anterior en donde hablamos de empezar a invertir de joven cuanto antes mejor. Y eso va a hacer que tu esfuerzo que tengas que hacer sea menor, porque claro, privarnos de, o sea, tener que hacer un presupuesto más acotado demanda un esfuerzo mayor. Lograr un rendimiento extraordinario demanda cosas que a veces hasta sería difícil de determinar, o sea, no, porque no basta solamente con estudiar o aprender más inversiones. El tener un capital inicial más grande también. Ahora, el tiempo sí, ya sé que en lugar de 10 años que te tomen 15, fueron más años, pero suavizaste el impacto a lo largo de esos años, mantuviste el estilo de vida que vos tenías, seguir consumiendo lo mismo. Entonces, el impacto que tiene armarse un plan de inversión es muy importante luego en el retorno que obtenés en tus inversiones. Y esto nosotros lo hicimos con el 50% y con números accesibles que quisimos poner, pero vos podés sensibilizarlo con números más grandes, o con números más chicos, o con tu caso particular, y ver cómo impactaría alguno de estos cambios en tu propio presupuesto personal y en tus propias inversiones. Y en esto, un asesor financiero puede ayudarte a armar ese plan de inversión. Bueno, contanos un poco en los comentarios si has armado un plan de inversión, si has empezado a buscar, si has en algún momento buscado estos rendimientos extraordinarios, o si, por el contrario, te has puesto un plan disciplinado para lograr tu objetivo de manera segura en el tiempo. Si te gustó este video, dale me gusta, hazle clic en la campanita para que te notifique cuando sacamos nuevos videos y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.